Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a empezar la segunda dispensación de nuestro estudio, Buscando la Verdad. Amén. Vamos a empezar con esto. Un pequeño relato, dice así: en las frías y húmedas noches, la familia suele reunirse alrededor del fuego. Allí Adán y Eva hablaron con Caín y Abel. Le describieron cómo fue la vida en el huerto con el gozo y compañerismo de Dios. Todo el mundo estaba lleno de paz en aquel tiempo. Las palabras enemigo, miedo, dolor y peligro eran desconocidas. Pero el día de la desobediencia llegó, sus pecados no fueron ocultados. Y todos pudieron ver el resultado. ¿Qué sentido extraño debieron de haber sentido los hijos? Sus padres fueron hechos por las manos de Dios. Gloria al Señor. Ellos no nacieron como los miles de que nacieron en estos días, ¿verdad? Nacieron después. Toda humanidad nacería según las leyes de la naturaleza. Ellos no serían hechos del polvo ni tomados de una costilla, de un costado. Sin duda, Caín y Abel anhelaban el día cuando la maldición sería revocada. Cuando dio a luz a Caín, dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Eso lo dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Cuando los dolores y labores fueron olvidados, ella recordó la promesa de Dios después de la caída. La simiente, esta te herirá en la cabeza, como anhelaba Eva el día cuando este varón cancelaría y anularía la maldición que ellos habían traído al mundo. También los hijos pensarían: ¿cuánto tiempo más tenemos que vivir bajo esta maldición? Jamás nos será permitido entrar al huerto de nuevo. Estoy seguro que ellos hablaron de diferentes maneras para agradar a Dios, para que su maldición pasara. ¿Sí? Caín y Abel, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, eran representantes de las simientes opuestas. Abel era justo, mientras que Caín era malo. Este espíritu de Caín nunca se va a terminar hasta que la simiente de la mujer, o sea Jesucristo, vuelva para establecer su reino en la tierra y su adversario, el malo, sea echado al lago de fuego. ¿Sí? En el proceso del tiempo, Caín y Abel trajeron sus sacrificios al Señor. Caín ofreció frutos de la tierra y Abel un ofrecimiento de expiación. Sin duda, Adán, el padre de ellos, les había contado la historia de la caída, de sus consecuencias trágicas. Pero Caín, con su corazón indiferente, quiso venir a Dios a su manera, con el fruto de la tierra maldita. Dios no tenía respeto por su ofrenda, pero aceptó la de Abel. La razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel es que para redimir el pecado es necesario derramar la sangre en sacrificio. Abel oyó, ¿sí?, que Dios quería un sacrificio. Así que la fe no es por el oír, perdón, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Caín mata a Abel. Si nos damos cuenta, Caín era una persona envidiosa, ¿verdad? Una persona que él quería quería agradarle a Dios a su manera. No se quería sujetar a las cosas de Dios. Él no tomó en cuenta que la tierra estaba maldita, que Dios había maldecido la tierra. ¿Y qué es lo que ofreció Caín? Ofreció legumbres, ¿sí? Sin en cambio Abel ofreció un sacrificio, ¿sí? La herida, la herida de celo y orgullo se podía ver en los ojos de Caín. ¿Cómo era de que Caín estaba envidiando, ¿verdad?, la ofrenda de su hermano? Era como un hombre loco de celo y odio, ¿sí? Queremos gritar: Caín, ¿por qué actúa así?
¿Por qué no se humilla y le pregunta a Dios qué pasó? ¿Y por qué no hace como Abel? Si esto agrada a Dios. ¿Sí? Vino sin advertencia el sonido que Caín ni Abel nunca habían escuchado. Sus padres hablaron de esto muchas veces. Era la voz de Dios hablando al hombre. ¿Sí? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Sí? Esta es la primera vez que la palabra pecado fue dicha en la Biblia. Lo suena su nota triste y horrible a través de la Biblia. Dios estaba advirtiendo a Caín de sus pecados futuros. Caín desagradeció a Dios con lo que había traído en su ofrenda. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Allí a la puerta de la humanidad estaba el pecado, agachado y esperando. ¿Qué cuadro de pecado y tentación? Si yo hubiera visto un animal salvaje listo para atacar y matar a mi hijo, no podría olvidarlo. Ahora Dios mismo está explicando a Caín que el pecado era como una bestia agachada. Caín, el pecado te quiere. A ti será su deseo. El pecado quiere tener dominio sobre nosotros. Dios le estaba predicando a Caín, ¿sí? Que a ti será sujeto. Dios le advirtió a Caín y ahora Él nos está predicando con el mismo sermón. El pecado nos quiere y está a la puerta. ¿Cuántos millones van a ignorarlo? Caín, Salomón, Judas y cuántos más. El pecado es tan peligroso porque cuando se comete es fácil repetirlo otra vez. Esta es la manera por la cual Dios nos advierte que el pecado quiere repetirse. ¿Sí? Al oír la voz de Dios, Caín debió de haber caído sobre sus rodillas, pero no, su mente enojada se puso más enojada. Él dijo a sí mismo que Dios no solo rechazó su ofrenda, sino también Él le acusó de una actitud mala. Bueno, pues él iba a hacer las cosas a su propia manera. Caín negó el buen consejo porque no estaba haciendo lo bueno y no admitió que su vida necesitaba mejoras. La amargura de Caín gritaba y golpeaba contra su mente. La amargura es como un veneno que pasa por todos lados de su organismo. La violencia se puso como un huracán dentro de Caín. No sabemos cuánto tiempo pasó después de la advertencia de Dios. Tal vez un día, tal vez muchos. La Biblia no lo dice. Pero dice en el libro de Génesis, gloria al Señor, en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 8 dice, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tal vez ellos estaban discutiendo sacrificios y ofrendas. Cuando Caín levantó su brazo fuerte con un solo golpe, el homicidio entró de repente en el mundo. Caín debió de haber estado aferrado o aterrado más bien, ver la faz de la muerte en la cara de Abel. Por la primera vez, la faz de la muerte. Aquí tenemos el fin del pecado. La muerte no es la única vez que el celo va a golpear con su toque mortal. Como muchos homicidas que no han nacido aún, Caín se dio a la fuga. Si yo pudiera escapar de este cadáver, olvidaría todo. Lo que él no se dio cuenta era que el escapar y buscar refugio era el comienzo del castigo. Aunque Caín corrió muchos kilómetros, no pudo olvidar el silencio de la muerte de Abel. ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo malo, ¿sí? Y nos andamos escondiendo del hermano, del pastor, del sacerdote, del vecino, para que no nos vean, ¿no? Para que no vean que hicimos algo malo. Pero no nos damos cuenta que el que verdaderamente debemos de estar bien es con Dios. De Él no vamos a poder escondernos. ¿Sí?
Entonces Caín escuchó la voz de Dios otra vez. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Sí? Comenzó el pecado, una mentira. Caín se hizo insolente y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pensaba Caín que Dios no sabía dónde estaba Abel. El pecado ciega a una persona tan pronto. Si no fuera escrito en la palabra de Dios, sería muy difícil creer que un hombre podría hablar con Dios de tal manera. La imprudencia de Caín nos muestra el estado de su corazón que llegó a matar a su hermano. Nunca habría podido cometer este delito si no lo hubiera echado de sí. El temor de Dios, ¿sí? Si no hubiera echado de sí el temor de Dios, el pecado, nos damos cuenta que envenena el corazón y droga la conciencia. Adán y Eva cosecharon los primeros frutos de la caída, viendo a su primogénito hacerse homicida y su segundo hijo la víctima de esa enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Otra vez Dios habló. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Caín se hizo un enemigo no solamente de Dios, sino de toda la tierra. Esto llenó a Caín de miedo, que dice, grande es mi castigo para ser soportado. De repente se hizo cobarde con temor de Dios, con temor de todo. Cualquiera que me hallare me matará. Su principal castigo que él sintió en su alma fueron tristeza, pesadumbre. ¿A dónde va un extranjero para hallar refugio? Nadie lo sabe, solamente sabemos que él salió de delante de Jehová. ¿Sí? La palabra salir, que nos dice que el pecado hace separación entre la presencia de Dios y el hombre. El pecado separa. La Biblia nos dice que los descendientes de Caín inventaron instrumentos musicales como una sustitución de la presencia de Dios. ¿Sí? Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo llamado Ser y renovó la simiente justa en él. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La corrupción que vino del linaje de Caín cubrió toda la tierra. La maldad del hombre era por poco increíble. Todas las intenciones del corazón y las imaginaciones eran continuamente viles y hechos de violencia. Estaban en todos lados. Esta primera civilización fue fundada por Caín, un homicida echado de Dios, perdón. Nadie de sus descendientes invocó a Dios. Ellos lo ignoraron. Sin duda, Adán y Eva miraban con terror a la imprudencia y rebeldía de sus nietos. Gloria al Señor.